Perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar con el tema del día de hoy. Bueno, hoy ya finalizamos la guía 01, el resultado de aprendizaje 01. El tema que nos quedó pendiente para revisar el día de hoy es la herramienta de orden personalizado. Vamos a abrir el archivo ordenar. Vamos a abrir el archivo ordenar. Bueno, muy bien. Entonces, tenemos una base de datos, pues como con una información como de una inmobiliaria, pues acá se muestra eh, como el tipo de inmueble, tenemos como la opción de inmueble, si se va a alquilar, si se va a vender, etcétera, etcétera. Y bueno, y unos datos ahí como de precio de venta o de alquiler. Bueno, digamos que tenemos esa información. Esa información se fue registrando, estamos suponiendo un escenario. Se fue registrando a medida que fueron ingresando las propiedades de los inmuebles, pero digamos que en este caso necesitamos como organizarla. Digamos, en este caso, aquí nos podemos dar cuenta que en la columna C vemos que el tipo de inmueble está parqueadero, local, oficina, parqueadero, apartamento, bodega comercial, parqueadero, oficina, piso. ¿Sí ven? Entonces vemos que de pronto no está organizada y lo que requerimos de pronto es como identificar o darle un orden a la información que yo tengo ahí. ¿Para qué o con qué objetivo? De pronto, digamos, para hacer una revisión como más específica sobre el tipo de inmueble o sobre la opción que tenemos, si queremos ver todo lo que es alquiler. De igual forma, esta base de datos tiene los filtros activos. Hay muchas personas que con los filtros ordenan, pero hay una herramienta muy interesante que se llama orden personalizado que nos permite acomodar, organizar una base de datos de acuerdo a una necesidad específica. Entonces vamos a mirarla. Simplemente me paro en cualquier encabezado, en cualquiera, no necesito seleccionar la matriz, no necesito seleccionar la base de datos. Voy a la cinta inicio, ordenar y filtrar hacia el lado derecho, en el grupo de opciones edición, y acá aparece la herramienta orden personalizado. Ahí voy a abrir la herramienta, orden personalizado, y mucho cuidado, mire la ventanita que me sale. Aún así, si ustedes alcanzaron a ver, se ve que automáticamente seleccionó la matriz. Por eso no es necesario seleccionarla. Simplemente con que usted se ubique en el encabezado dentro de la matriz, automáticamente al activar la herramienta de orden personalizado, mire que la selecciona toda. Ahora, ya lo que vamos a hacer es organizarla. Entonces, digamos que la queremos organizar por tipo de inmueble. Entonces, acá nos aparece, ¿qué columna va a organizar? Ordenar por. Entonces, mire que él se trae los títulos. Entonces, en este caso, le va a decir que por tipo de inmueble. Que me organice todos los valores de celda de la A a la Z, o sea que le voy a dar un orden de forma alfabética. Vamos a mirar. Y acá vemos cómo nos organizó. Entonces, ahí ya nos damos cuenta que nos organizó, pues lo primero que encontrábamos en el inmueble era apartamentos, y mire que ahí se va de ahí para abajo. Apartamento, apartamento, vamos a ver hasta dónde hace cambio. Es una base de datos bastante ahí. Mire que ahí hace el salto. Bodegas comerciales, etcétera, etcétera. Pero ahora digamos que necesito también un orden específico y tiene que ver como con la opción del inmueble. Mire que acá aparece apartamento venta, venta, apartamento alquiler, alquiler,
apartamento venta, venta. No, yo también quiero organizar la opción del inmueble. Entonces, nuevamente me ubico en la matriz, cinta inicio, herramienta ordenar y filtrar y busco orden personalizado. Entonces, ¿qué creen ustedes que debería hacer ahí? A ver quién nos colabora. Agregar nivel. Correcto. Si yo hago el cambio de acá y le digo que me organice por opción de inmueble, pues otra vez se va a desacomodar la columna C, que es el tipo de inmueble, y se me va a organizar la D. También puede ser una opción. Usted, digamos, quiere ver qué inmuebles se están alquilando para luego también revisar los que se están vendiendo por orden alfabético. Pero digamos que en este caso yo ya quiero y tengo organizado el tipo de inmueble, entonces dejo tipo de inmueble. Pero a su vez voy a agregar un nivel que tiene que ver con la opción del inmueble. Entonces ahí seleccioné opción del inmueble, de la A a la Z. Entonces nos vamos a dar cuenta cómo nos va a cambiar esto. Aquí se va a organizar todo lo que es apartamentos en alquiler, luego apartamentos en venta, luego bodegas comerciales en alquiler y así sucesivamente. Ahí está, miren. Entonces, apartamento alquiler, por orden alfabético, recuerden que me está organizando estas dos columnas. Estas dos columnas. Apartamento alquiler, ahí ya hubo el salto. Ya no hay más apartamentos de alquiler, sigue apartamento venta y ahí sucesivamente pues se va a ir hasta el último criterio que haya apartamento de venta y luego va a iniciar con las bodegas comerciales y ahí se iría hasta el final. Ahora, entonces ahí ustedes también pueden identificar que podemos darle los niveles que queramos. Por ejemplo, también ya podríamos, vamos a hacer un recorrido por las ciudades para ir a tomar fotos. Entonces, que nos acomode también por ciudad. Listo. Entonces, inicio, edición, ordenar y filtrar, orden personalizado y simplemente agregaría el otro nivel. Perdón, aquí moví aunque yo lo puedo bajar, mire. Si me desplaza, simplemente lo bajo y le digo en este caso que por ciudad. 3 niveles, ahí quedó, vea, ahí quedó organizadito. Y así lo mismo lo podrían hacer solamente organizando por precio de venta, por fecha, por el vendedor, por el tamaño, los metros cuadrados que tiene el inmueble, bueno, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde Bueno, esta herramienta, digamos, se vuelve importante. Sí, claro, cuénteme. ¿eso tiene algún límite No tiene, de no, señor, límites no hay. Lo importante es que usted tenga su base de datos, pues, digamos, en este caso, eh, fila a fila, fila a fila. O sea, de pronto si usted deja un salto ahí, esto él ya lo va a identificar como de pronto otro elemento diferente de la base de datos, entonces le organizaría hasta acá. Pero si usted tiene su basecita de datos fila a fila, registro a registro por fila, él le va a organizar y no hay límite. Ahora, muy buena pregunta. Digamos que yo aquí llegó un nuevo inmueble. Digamos que este es el código o el registro que seguía. La fecha de hoy, 24/3 del 2021. Digamos que llegó un apartamento. Digamos que es para alquiler. Eh, alquiler. Eh, Pereira, un ejemplo. Y aquí copiamos cualquier dato de los que hay por acá, no importa. Si ustedes observan, obviamente, como fue el último registro, mire que me quedó al final. Y pues se supone que yo tengo esto organizadito de forma alfabética. Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente lo que debo hacer es volverle a decir a la herramienta que hubo un cambio. Entonces, muy buena la pregunta, porque mire que eso me llevó a poder hacer esto. Vuelvo y activo la herramienta. Vuelvo y activo la herramienta. Ve, no sé por qué me borró acá, no sé qué leí. Fue que leí como que deshacer. Pero de igual forma, usted simplemente vuelve y activa la herramienta. En este caso, selecciono el tipo de inmueble, que era como lo teníamos organizado. Él normalmente le va a mostrar las opciones. Usted simplemente activa la herramienta, le da a aceptar y ese nuevo elemento debe quedar organizado. Mire que al activar nuevamente la herramienta, ya me quitó ese último registro que era apartamento, ya me lo quitó. ¿Por qué? Porque lo reorganizó, lo acomodó donde debe estar. ¿Sí ven? Entonces realmente no hay límites.
lo importante es que la base de datos, pues, como todo, que tenga sus encabezados bien definidos, porque hay veces que no le colocan encabezados y quieren organizar, entonces, claro, en la herramienta a usted no le va a aparecer así con estos titulitos, sino que aparece columna A, columna B, columna C. Entonces la gente dice, mire, es que a mí no me aparece así con los títulos de lo que yo tengo. Pues claro, usted no ha colocado encabezados, entonces eso se va a dar para que, en la herramienta orden personalizado, pues de igual forma no se le muestre. Pero ahí no hay limitación. Miren que no hay limitación y usted simplemente si agrega algo nuevo, va a la herramienta y le da a aceptar y él vuelve y reacomoda. Eso sería. No sé si haya otra pregunta, alguna duda. Don Eumir, ¿y Señor, esa herramienta solo aplica para columna, para fila no? para fila. Aquí le voy a mostrar y aquí mismo usted se va a responder. ¿Sí la ven? Él hace una organización en forma vertical, en columna. Entonces, para fila ya digamos que uno lo trabajaría de otra manera. Es que nosotros podríamos tener esta información en fila. Mire, yo voy a hacer un ejemplo acá rápido. Voy a copiar y voy acá a transponer. Mire cómo me quedaría. Entonces, si nosotros nos vamos como a la lógica, eso que usted me pregunta es muy coherente porque puede darse, mire, aquí yo como de esa información de forma horizontal. Mire lo distinto que se ve. Yo puedo tener bases de datos también así en forma horizontal, pero aquí la herramienta ya no se vuelve tan operativa y tan funcional, porque obviamente al estar hacia lo largo, hacia la derecha, hacia lo ancho, en sentido horizontal, el método de ordenamiento, digamos así, como que se pierde, no sería como capaz de ubicarse. Entonces, por esa razón es que cuando uno, hagámoslo, mire, si yo me paro acá y me voy a la herramienta, mire lo que hace. Él lo que hace es que me selecciona como si 54 fuera es la columna, más no me lo estoy identificando como el valor que necesito organizar. Entonces, acá mucho cuidado, muy buena pregunta también. El método de ordenamiento se debe hacer es por columna. John Freddy, ¿sí le queda claro? Sí, señor. Listo. ¿Alguna otra pregunta, comentario para que continuemos? Bien puedan. Bueno, entonces damos por finalizada la guía de aprendizajes RA01. Continuamos con el RA02, ya está subida la guía de aprendizaje. Nuevamente, pues la guía de aprendizaje tiene una identificación inicial, una presentación y viene una formulación de actividades. Entonces, inicialmente, esta lectura, pues sí la pueden hacer ustedes. Se está hablando ya de lo que tiene que ver, digamos, con el. Recuerden que inicialmente yo les dije que el resultado de aprendizaje 01 de Excel intermedio es conceptos muy básicos de esa persona que hace un Excel básico. Realmente se recopilan los temas más importantes y se visualizan. Aún así, esa guía RA01 de este Excel intermedio es muy similar a la de Excel básico. Ahí se reúnen elementos muy importantes, pero mire que a pesar de haber visto elementos muy básicos, muchos de ustedes desconocían o no recordaban y por esa razón es importante volver a retomar. Ahora sí, digamos que empezamos en el proceso intermedio y es donde vamos a empezar a ver todo lo que tiene que ver con las fórmulas. Entonces, por aquí vamos a iniciar con funciones de texto. Funciones de texto. Interesante en el sentido de, aquí vamos a ver unas funciones que les va a permitir a ustedes
depurar esas bases de datos que uno generalmente se encuentra, se topa muy mal elaboradas, muy mal digitadas. Y eso hace que cuando usted vaya a trabajar en Excel, se le presenten ciertas dificultades. Entonces, funciones de texto permiten concatenar cadenas de caracteres, remover los espacios en blanco, reemplazar ciertos caracteres por otros y muchas más cosas que te permiten manipular las cadenas de texto para obtener los resultados deseados. Entonces, pues aquí se nombran algunas de las funciones que vamos a revisar. Vamos a hacer uso, este tiene varios archivitos. Vamos a empezar con el archivo funciones de texto 1. Mire que aquí se utilizan dos. Vamos a ver si es necesario que veamos los dos. Vamos a arrancar. Mire que este tiene más archivitos. Funciones de texto 1. Entonces voy a abrir el archivo. Y muy bien, entonces vamos a empezar con 3 funciones de texto. Recuerde que estamos viendo la categoría de funciones de texto. Si yo quisiera ver cuántas funciones de texto hay, simplemente voy a la cinta fórmulas, voy acá a la categoría texto y pues ahí me doy cuenta de las funciones que hay. No todas las vamos a ver, ojo, dentro de las categorías que vamos a empezar a ver de aquí en adelante, no todas esas funciones que estén ahí las vamos a ver. Ahora, ¿por qué? ¿O qué razón existe para que no se vean todas? Porque hay funciones que no, digamos que no cumplen ninguna utilidad en el campo laboral. Son funciones que de pronto se utilizan para algo muy, muy detallado, muy específico, pero no generalizan como el trabajo normal que nosotros hacemos en oficina. Entonces, de aquí, ¿cuáles vamos a ver? Vamos a ver espacios, importantísima, izquierda, vamos a ver mayús, minus, non propio, reemplazar creo que está dentro de uno de los ejemplos y ahí está. ¿Cuál otra? Ahí están, miren, ¿sí ven? Entonces no todas se ven, ya saben por qué razón. Vamos a empezar con la función igual. Miren lo que me plantea el ejercicio. Confirme los nombres y apellidos de cada persona y su respectivo documento de identidad. Entonces yo coloco el siguiente ejemplo como para que de pronto quede claro y de pronto no entremos a confusión. A mí me ha sucedido que muchas personas a veces tienen sus basecitas de datos en sus archivos propios, personales, pues que manejan, pues personales lo digo es porque usted empieza a crear ahí su basecita de datos de su empresa, bueno, la información que usted necesita administrar. Y a veces otro compañero o el jefe le envía otro archivo se supone que con esa misma información y lo que le solicitan a usted es que verifique si lo que yo tengo con lo que me están enviando de pronto es lo mismo o hace falta algo o bueno, o se diferencia por alguna razón. Entonces aquí vamos a utilizar la función de texto igual con ese objetivo de validar si los datos que están aquí digitados son exactamente los mismos que están acá y si estos documentos de identidad son exactamente los mismos que están acá. Ojo, ya en esta función, digamos que hay una debilidad, o hay una debilidad, no, una desventaja. ¿Y cuál es? Que si usted la va a utilizar, los datos deben estar exactamente organizados de la misma manera de donde van a ser comparados. ¿Eso qué quiere decir? Que si Paola está de primerita, en la otra base de datos debe estar también de primerita. Si Diana Caterine sigue debajo de Paola, Diana Caterine también tiene que estar debajo de Paola. Porque si hay un salto o hay un dato distinto en esa fila siguiente, obviamente la función no va a trabajar. Porque él va a identificar todo que no son iguales. Lo que va a hacer esta función es que me va a determinar si ese texto, esa cadena que hay allá, es igualita a la anterior. Entonces vamos a mirar cómo trabaja. Entonces voy a ampliar un poquitico las celdas de acá para que veamos cómo se construye y cómo la trabajamos. Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy con la función igual, voy a determinar si esta persona que está acá es exactamente la misma que está acá. Y ahí vamos a empezar a identificar una serie de elementos. Vamos a mirar, entonces vamos a llamar la función igual. Entonces signo igual y la función pues se llama igual.
Mire lo que dice de igual. Igual. Comprueba, ojo, comprueba si dos cadenas de texto son exactamente iguales. Ojo, mire lo que va a ser igual. Va a comprobar si esta cadena es igualita a esta de acá. Y devuelve verdadero. Eumir, ¿cómo así? Así. Si ella encuentra que esa cadena que yo estoy comparando, la cadena 1 con la cadena 2 son exactamente iguales, me va a devolver la palabra verdadero, el valor booleano. Si no, si hay algún diferenciador, me va a devolver la palabra falso. Así de sencillo. Ojo, miren lo que dice acá. Igual distingue mayúsculas de minúsculas. Esta es una función susceptible de mayúsculas y minúsculas, o sea que aquí no lo puedo escribir como a mí me guste. Yo lo tengo que escribir tal cual como está en la base de datos. Entonces aquí es donde vamos a empezar a encontrar también en esa función ciertas debilidades o ciertas desventajas más bien. Ese sería el término idóneo. Igual requiere de dos argumentos, el texto 1 y el texto 2. O mire, ¿cómo me doy cuenta? En el asistente le muestra cuántos argumentos tiene esa función. En este caso solamente debe tener dos argumentos, la cadena 1, la cadena 2, ahí aparece como texto 1 y texto 2. Entonces le voy a decir que este es el texto 1. Mire, ¿tiene que ser ese orden? No, usted puede decirle que este es el texto 1 también. Usted ya decide cuál quiere que sea el texto 1. Digamos que en este caso como por ubicación pero ya saben que me podría servir cualquiera. Punto y coma. En el caso de mi computador, vuelvo y le repito, punto y coma. Puede que en el caso de su computador los separadores de argumentos estén configurados con coma. Entonces se coloca coma. ¿Listo? Y texto 2, entonces lo voy a comparar con este de aquí. Ahí tengo los dos argumentos, cierro paréntesis, vamos a ver qué sucede. ¿Qué me está diciendo? Que esta persona, Paola Andrea Martínez Ruiz, es exactamente la misma que está escrita acá. Ahora, ¿qué hago? Simplemente arrastro y ahí me voy a dar cuenta quiénes son y quiénes no son. Vamos a mirar este que me dio falso. Karen Melisa Calderón Correa. Vamos a mirar aquí. Karen Melisa Calderón Corredor. Ahí ya sabemos, Correa, corredor. Entonces, de una, como no es la misma cadena, me devuelve falso. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? No todo, no. Listo, perfecto. Ahora, ¿qué vamos a validar? Las cédulas. Vamos a mirar, mire, esto podría ser, digamos, podría esto ser para, digamos, como para validar identidades, ¿sí? Por ejemplo, una entidad financiera. Antes el ejemplo yo lo relacionaba con eso, una base de datos que tiene el analista de cartera con la que envió el asesor y están identificando identidades. Un ejemplo podría ser, o eso que yo les decía inicialmente. Vamos a comparar esta cédula, punto y coma, con la de esta persona de acá. Cierro el paréntesis, enter. Entonces aquí estamos hablando de la misma persona. Arrastro hacia abajo y ojo, miren que en este segundo, a pesar de que es la misma identificación con nombres y apellidos, el documento de identidad es distinto. Y eso se puede dar, ¿cierto? Son lo que llaman homónimos, son. Entonces acá tenemos cédula. Diana Caterine Calderón Valencia, es la misma Diana Caterine Calderón Valencia frente a los nombres y apellidos. Pero en el documento me dice que es la 34065-988 y esta es la 34064. Ahí está el diferenciador. Por eso me devolvió la palabra falso. Eumir, y si yo quisiera que me dijera no es igual, no. Él va a devolver un valor booleano. Ahora mucho cuidado con lo que voy a hacer acá. Pónganle atención. Miren que esta Paola es la misma que está abajo. Miren lo que voy a hacer aquí. Miren lo que voy a hacer. Sencillo. Miren lo que voy a hacer. Y mira lo que me va a pasar allá en la función. Siendo la misma persona. Tienen la misma cédula, los mismos nombres y apellidos. Es la misma persona. ¿Qué vieron que hice? Mayúsculas. Coloqué las mayúsculas a cada palabra.
al inicio de cada palabra, porque pues digamos que esa sería la forma correcta de escribir esos nombres, ¿cierto? Nombres propios. El hecho de esa mayúscula, mire lo que ya representó para la función, porque si ustedes recuerdan, cuando yo llamé la función igual, me decía que es una función que distingue mayúsculas de minúsculas. Entonces ahí es donde hay que tener mucho cuidado cuando yo esté utilizando una función. Yo tengo que saber si esa función es susceptible de mayúsculas o minúsculas, porque aquí se podría sacar un ojo. Aquí sencillo, si usted no recuerda que esa función es susceptible de mayúsculas y minúsculas, usted se podría quedar horas revisando esto y leyéndolo. Paola Andrea Martínez Ruiz. Paola Andrea Martínez Ruiz, no, pero ¿cuál es la diferencia? Paola Andrea Martínez, la puede ir a rayar en una hojita, puede llamar al compañero para que se lo lea y usted escuche y va a escuchar lo mismo. El problema ahí son las mayúsculas. Y mire que eso suena a bobada, entre comillas. Uno lo podría ver como una bobada, como una simpleza, pero yo les he dicho desde en ciertos momentos que hemos estado que una mala digitación, un espacio, una mayúscula me puede cambiar un resultado. Y ahí es donde le echan la culpa a Excel y Excel no es el que tiene la culpa. El que tiene la culpa es el que digitó o usted que no interpreta el funcionamiento de esa función. Entonces miren eso. Entonces ahora ya vamos a pasar a ver unas funciones que nos pueden ayudar a limpiar esto, para evitarnos estos sufrimientos. Esto sería un sufrimiento para uno, porque imagínense usted en un afán de entregar un informe, de decir que de las 9 personas que le pasaron, 4 sí son exactamente las mismas, 2 no, o 3 sí, o 5 tienen el mismo nombre, pero documentos diferentes. ¿Sí ven? Entonces mire todo lo que se podría generar ahí. ¿Listo? ¿Queda claro la función igual? Sí, señor. Justin, realmente la función, pues no es que se active. Si usted la quisiera llamar, usted se puede ir a la cinta fórmulas, texto y llamarla. Igual, acá está. Pero aquí lo que hice fue que yo la escribí normal. Igual, igual, la cargué, le seleccioné la celda, punto y coma, y le seleccioné la otra celda que estaba revisando. Cerré el paréntesis, enter, y ya lo que hice fue que arrastré la función, porque como los valores están organizaditos, pues él va a tener ese desplazamiento de forma normal. Eso fue lo que hice. Listo, perfecto. Muy bien. Pasemos a la función reemplazar. Miremos para qué sirve reemplazar. Entonces dice, voy a colocarla acá grandecita para que la miremos. En la siguiente tabla modifique los siguientes números fijos, reemplazando los primeros 3 por el número 536. Entonces nos estamos dando cuenta que acá hay unos teléfonos que están empezando con el 111, 111, 350, 2489, 113, 3326, etcétera, etcétera. Hubo una actualización, eso sucede mucho en las empresas, cambian las extensiones, les agregan un número. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es hacer esa modificación para yo no tener que volver a digitar esos teléfonos con el nuevo o indicativo o dato inicial. Ese 11 va a cambiar por el 536. Mire que me están diciendo que reemplace los primeros 3 por el número 536. ¿Eso qué quiere decir? Que el primer número va a quedar 536, 350, 2489 y así sucesivamente de ahí para abajo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la función reemplazar. ¿Qué hace reemplazar? Mire lo que dice. Reemplaza parte de una cadena de texto por otra. Reemplaza parte de una cadena de texto por otra. La cargo. Ahí la cargué. Cuando yo hablo de cargar es que la complete pues como tal. Mire lo que pide. 1, 2, 3, 4 argumentos. De los errores más comunes que me mandan en el WhatsApp o me llaman porque a veces se angustian mucho y uno entiende esa situación. Profe, mira que eso no me quiere dar y aquí estoy embalado en la empresa y a mí sí me servía mucho esa función que vimos, pero eso no me quiere dar. Entonces yo le digo, mándeme foto
de la función, de cómo la hizo. Cuando yo les diga de pronto en eso, si en algún momento se llega a presentar el caso, usted lo que hace es esto, mándame foto de cómo la construyó. Entonces, los errores más comunes es que una función que le está pidiendo 4 argumentos tiene 2, tiene 5. No es que yo la quise completar, ahí no podemos hablar de que es que yo la quiero más robusta, yo la quiero más completa, no. Lo que es, esta función me pide texto original, número inicial, número de caracteres y el texto nuevo. Yo tengo que entregarle a esa función esos 4 argumentos. Si no le entrego esos 4 argumentos, la función no le va a trabajar. ¿Quién o qué consideran ustedes que es el texto original? El teléfono. El teléfono viejo, o sea, A3 en este caso. Muy bien. ¿Qué o qué consideran ustedes que puede ser el número inicial? Yo creo que el 111, pero no me da. Bueno, eso está muy bien. A mí me gusta eso, que empiecen a hablar, porque eso. ¿El qué? 536. 536. A mí me gusta que hagan eso, que hablen, porque eso de que interactúen, que uno dice, están despiertos, están poniéndole cuidado como al cuento. El número inicial, escuchen lo que les voy a decir para que ustedes me digan, ahora sí, después de que lo que van a escuchar, cuál sería. El número inicial es la posición donde la función se va a ubicar para hacer el reemplazo. El número inicial es la posición donde esa función va a empezar a hacer el reemplazo. Es un solo numerito que usted le da. Entonces, ¿cuál sería el número inicial? Si quedó claro, si no, yo ya lo explico. ¿El 1? Correcto. ¿El qué es? El 1. El 1, correcto. El número inicial es el 1. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el 1? Porque recuerden que me pidieron cambiar los 3 primeros. Entonces, la función se tiene que parar en el primer carácter. El hecho de que aquí haya un 1, por eso yo quise hacer ese ejemplo, el hecho de que aquí el número empiece con 1, 1, 1, no significa que estoy colocando el 1 porque acá hay un 1. No, es porque él se debe ubicar en ese primer dato, en ese primer carácter. Ahí para mí es indiferente si hubiese un 1, si hubiese un 2, si hubiese un 9, si hubiese un 0. Él se tiene que ubicar porque me va a empezar a cambiar los 3 primeros. Entonces, el número inicial es el 1. Muy bien. Número de caracteres. ¿Cuál creen ustedes? ¿Qué es número de caracteres? 3. Muy bien. ¿Por qué 3? Porque vamos a cambiar los 3 primeros. Y los 3 primeros desde la posición 1 serían estos 3. Este 1, segundo carácter, y este 1, tercer carácter. Muy bien. El número de caracteres es el total de caracteres que me va a reemplazar. Correcto, muy bien. Y el último es el texto nuevo. ¿Cuál es el texto nuevo? 536. Muy bien, excelente. Ahí la tenemos. Es una función que tiene un argumento, 2 argumentos, 3 argumentos, 4 argumentos. Esa función nos va a trabajar. Y ahí nos lo reemplazó. Y ya que hago, simplemente arrastro de ahí para abajo. Vamos a mirar el siguiente ejemplo. Bien, bueno, funciona como por decir, ponerle los indicativos a unos números de teléfono. Correcto, correcto, muy bien. Si usted, por ejemplo, tuviera un número, por ejemplo, ahorita, y ya voy a hacer ese ejemplo, que aquí no está, pero lo vamos a hacer porque reemplazar también me ayuda para eso. Yo quiero colocarle a esos números, ya se está acostumbrando, el indicativo del país, más 57. Eso le ayuda, esa función puede ayudarle para eso. Además de reemplazar, usted también le puede generar de que le coloque o le adicione ese número de elementos. Ya vamos a hacer ese ejemplo. Aquí me están diciendo, en la siguiente tabla reemplazar, aquí faltó la M, reemplazar los 2 últimos dígitos del celular por el número 50. Entonces miren que aquí ya no me están hablando de los primeros, sino de los 2 últimos, o sea que aquí todos van a quedar al final con 50. Entonces voy a llamar la función reemplazar, la cargo, perdón, yo coloco esto un poco más grande para que la veamos. Igual reemplazar,
Texto original, Teléfono. el teléfono, muy bien. Número inicial, 1. 2, 1, 2, ¿quién más da? Venga, miremos el chat a ver si están escribiendo. 1. 2. Ya le respondo, Justin dice que 3. Justin, no necesariamente. Miren que ahí ya le estoy respondiendo y la está viendo. Miren que son teléfonos, no son cadenas de texto y estoy utilizando las funciones de texto. Diana me dice que 9. ¿Por qué Diana? ¿Por qué me dices Diana que 9? Stephanie 8. Diana, de pronto si me puede escribir o hablar. ¿Por qué 9? Profe, 2. 2 por allá. Diana, ¿por qué 9? Vamos a ver, Diana seguramente no tiene micrófono. Esperemos a ver si Diana me escribe algo. Stephanie también está como calientico. Estos por aquí están calienticos. Estos datos que me están dando, que me dijeron 1, 2, no. Ya les voy a explicar por qué. Esperemos a ver si Diana de pronto me da. Cuento los números desde donde se debe cambiar. Correcto. Esa es la respuesta. Mira lo que me están pidiendo. En la siguiente tabla reemplazar los dos últimos. Entonces, como esta cadena, ahí viene también, digamos, una desventaja. Si yo voy a cambiar cadenas de texto, pues lo ideal es que tengan la misma longitud. Los números de celular acá en Colombia, y creo que en muchas partes del mundo, tienen 10 dígitos. Entonces, como me están pidiendo cambiar los últimos dígitos, recuerden que el número inicial es la posición donde la función se debe ubicar para empezar a reemplazar. Como me están pidiendo los dos últimos, entonces yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El noveno y el décimo es los que voy a cambiar, los dos últimos. ¿Dónde debe iniciar? En el noveno. Como voy a cambiar los dos últimos, debe arrancar en el número inicial, el 9, la posición 9. Es correcto, por eso 9. Si es claro o alguna duda. Si es claro o alguna duda. Claro. Si les queda duda, bien puedan, porque a veces uno enreda, ¿no? ¿Y cómo así? Le estoy dando 9 porque recuerden que el número inicial es donde la función se va a ubicar para empezar a cambiar. Ahora sí, por acá me contestaron de forma correcta. ¿Cuántos caracteres voy a cambiar? Número de caracteres. De caracteres. 2. 2, correcto. 2. Voy a cambiar los dos últimos. Muy bien, 2. ¿Y cuál sería el texto nuevo? 50. 50. 50, correcto. Muy bien. Ahí está. Ahí lo tenemos. Entonces volvemos y hacemos un recorderis. Número inicial es la posición donde me están diciendo que haga el cambio. Ah, el cuarto carácter, el cuarto y quinto, un ejemplo. Ah, entonces el número inicial, el 4. Ah, cambié el sexto y el séptimo y el octavo. Número inicial, el 6. Ahí se tiene que ubicar. Si voy a cambiar el sexto, séptimo y octavo, entonces ahí sí, número de caracteres, 3, porque voy a cambiar el 6, el 7 y el octavo carácter. En este caso, como eran los dos últimos, yo conté, esto me da 10 dígitos, voy a cambiar los dos últimos, o sea que el penúltimo es el 9 y el último es el 10. Entonces, número inicial 9. ¿Cuántos voy a cambiar? 2 a partir de esa posición 9. ¿Y cuál es el texto nuevo? 50. Es el que voy a reemplazar. Correcto. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Si las habían utilizado, no las habían utilizado? Nunca, nunca. Puede, ojo, escuchen. A mí el año pasado me sucedió mucho con este grupo, con ustedes, son los que de Excel intermedio, son con los primeros que arranco funciones. Entonces, el año pasado me sucedió mucho, como el Excel que más dijo este Excel intermedio,
Aquí vamos a ver muchísimas funciones. Mire que ya llevamos 2 y muy probablemente hoy veamos unas 6, 7, 8 funciones. Entonces, ojo, no todas las funciones que veamos les va a ser útiles a ustedes. Esto es un conocimiento general. Recuerden que este no es un curso, es un curso de Excel intermedio, pero es un curso general de funciones y herramientas intermedias de Excel. Entonces, muchas de esas funciones que ustedes muy seguramente van a ver conmigo o van a ver durante el curso, ustedes no van a tener que utilizarlas porque de pronto su quehacer no está relacionado con esa función, no está relacionada con esa herramienta, pero usted ya sabe que existe y que si en algún momento usted va a hacer algo muy similar, usted dice, fue pucha, yo sé o recuerdo que cuando vi ese curso, esa función podía ayudarme para esto. Entonces, a mí me sucedió el año pasado que me decían, Eumir, no, yo estoy súper frustrado, frustrada, porque es que yo de todas esas funciones que hemos visto, mira que yo apenas, de todas esas, 3 son las que me han servido. Mi respuesta es perfecto. Qué bueno que de todas esas funciones usted ya se apropió de 3 que desconocía o que no utilizaba. Eso es lo importante. Entonces no se frustren, yo no estoy diciendo ahorita vayan y miren a ver en su quehacer de allá en su empresa, a ver cómo colocan igual o reemplazar. No, a algunos de pronto les puede servir, otros ni siquiera me eso para qué, ¿cierto? Entonces, pero las estamos viendo por concepto general. Listo. Ahora, lo que me dijo John Freddy, voy a colocar un ejemplo acá adicional. Pónganle cuidado. Miren lo que me colocaron. Y vamos a colocar estos números. Como son celulares, pues uno no necesita el indicativo. Simplemente necesita el número. ¿Qué me están solicitando? Que a estos números de celular le agregue el indicativo de país, que es Colombia. Entonces la idea es que este primer dato me quede de la siguiente forma. Mire pues lo que yo voy a hacer. Para que miremos a ver qué podemos dibujar ahí. Mire. El primero me va a quedar con el indicativo, que lo quise meter pues entre los paréntesis y con ese guioncito. También hubiera podido quedar sin los paréntesis, pero digamos que lo queremos que quede como bonito, como para diferenciar el código de país, que eso ya es muy usual. Entonces el otro quedaría paréntesis más 57 cierro, guión 312855. Lo vamos a hacer con la misma función que estamos trabajando, con reemplazar. ¿Sí entienden lo que vamos a hacer ahí? ¿Es claro el ejemplo? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces ayúdeme pues, John Freddy. Texto original, John Freddy. Eh, El número telefónico. El número, ¿Cuál? muy bien, el número telefónico, el celular. Número inicial, John Freddy. ¿Dónde se debe ubicar esa función para poderme colocar ese indicativo de país? Ese código de país más bien. Número 1, en la 1, número En 1. la 1, muy bien. Usted vio el ejemplo que yo coloqué el más 57 antes del número. El código del país no puede quedar después del número. Muy bien, él debe arrancar en la posición 1. Ahora viene la pregunta. Número de caracteres que va a reemplazar. 2. ¿Seguro? Vamos a hacerlo. No Texto se nuevo. colocaría en Don 57. Freddy. Más 57. Correcto. Como es un texto, debe ir entre comillas dobles. Entonces coloco como lo quiero que aparezca. Miren todo lo que voy a hacer ahí. Y cierro el paréntesis. Ojo, ojo, mucho cuidado. Como yo quiero que aparezca con todos estos lujos de detalles,
eso es una cadena de texto, a pesar de que haya un número, eso es una cadena, debe ir entre comillas dobles. Si yo lo saco de las comillas, eso me genera un error la función. Se van a dar cuenta de una, mire, me va a generar un error. Entonces usted ya sabe que una cadena debe ir entre comillas dobles. Ahora la pregunta, ¿por qué coloqué esto así? Porque quiero que se vea así, pero lo podría colocar sin los paréntesis también. Eumiri, ¿por qué le colocó después del 57 un espaciecito y aquí dejo un espaciecito para que el número no me quede pegado de acá del guión? Pero si usted quiere que quede pegado, lo deja pegado. Aquí simplemente es como quiero que se vea. Como quiero que se vea. Vamos a ver, según lo que nos dio John Freddy, cómo nos quedó. John Freddy, dígame, ¿quedó bien o quedó mal? Quedó mal. Quedó mal. ¿Cuál es la solución, John Freddy? El número inicial está perfecto, él debe pararse en la posición 1. ¿Usted qué cree ahora qué número de caracteres que debería ser? 0, poner el 0, ¿ok? Correcto, 0. ¿Por qué? Porque usted no va a reemplazar. Usted lo que va a hacer, a pesar de que la función se llama reemplazar, usted lo que va a hacer es que, digamos, sí, va a reemplazar esa cadena vieja por esta nueva adicionándole este elemento. Por consiguiente, usted no le va a quitar a la cadena vieja, usted no le va a quitar caracteres. Entonces le vamos a decir que el número de caracteres es 0. Correcto, muy bien, John Freddy, gracias. Esa sería la solución. Y acá simplemente arrastro y ya. Ahí está. Entonces miren que reemplazar no solamente es para quitar, también yo le pude adicionar, mire, simplemente hay que tener cuidados con el número de caracteres. En este caso le di 0, vuelvo y le repito, es porque no necesito quitarle a la anterior datos, no, necesito que se conserve. Entonces no le puedo colocar, porque mire que cuando John Freddy me dijo inicialmente que el 2, él me quitó estos dos numeritos iniciales y no puedo quitárselos, necesito que aparezca el número entero. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? Profe, buenas noches, hablas con Mayerly. Ayer, ¿qué más? Cuénteme. Profe, una pregunta, ¿esa función solamente sirve para teléfonos o también se puede hacer con números de cédula? Claro, usted podría, miremosla por acá en esta cédula. Aquí voy a insertar una columna de más. Un ejemplo, voy a hacerlo rápido porque para que no nos quedemos pegados en esa función. A este texto original le voy a decir que se pare en la posición 1, que no me le agregue caracteres y que necesito que me le agregue un ejemplo, CC, de cédula, espacio y cierro el paréntesis. Ya la voy a colocar más grande para que la veas. Buena pregunta, mire, le adicioné eso a ella y era un número, pero le adicioné que dijera CC. Un ejemplo, pues si todos fueran cédula de ciudadanía. No sé si responda a lo que me preguntaste. Sí, profe, quedó claro, gracias. Listo, perfecto. Sí, entonces mire que usted le puede adicionar. Eumiri, ¿por qué le dejó este espacio ahí? No entiendo. Pues es para que no se vea pegado el número. Si usted lo quita, mire que queda pegado la CC del número. Es que yo quiero que diga ahí, esta es la cédula. Pues coloque, esta es la cédula. Y eso va a aparecer ahí, espacio. Eso le va a aparecer ahí. Lo que usted coloque en ese texto nuevo es lo que le va a aparecer ahí. Entonces, mire que usted puede adicionarle lo que quiera. Dudas, preguntas, inquietudes. ¿Vamos bien? Claro, todo claro. Sí, señor. Listo. Yo creo que nos vamos a demorar un poquitico más de las y media. Recuerden que yo les dije que las clases podían estar entre 60 y 90 minutos. Entonces me disculpa ahí con los que de pronto tengan que finalizar a las 7:30, bien pueda, no hay ningún problema. Ustedes saben que no tengo ningún problema por eso. ¿Listo? Pero de una vez les Bueno, anticipo, señor. yo tenía otra pregunta. Yo conozco una fórmula, una función que es igual, abre paréntesis y escribe uno O y cierra paréntesis para que cuando uno abra un archivo aparezca la fecha del día pues actual. Yo tengo una pregunta. ¿Hay una opción donde aparezca, por decir que uno abra el archivo que tenga ahí guardado y aparezca la fecha pero el día anterior?
Usted podría utilizar esa hoy y la coloca al final con un -1 para que le reste un día. Ah, ya, listo, bien. Listo, y ahí con eso ya tendría un día de menos. Ujú. Ok, Listo, muchísimas gracias. listo, John Freddy. Ahora miren esta belleza. Esto sí que es hermosa esta base de datos. Esto es lo que uno nunca quisiera ver. Y yo sé que aquí con ustedes eso no pasa. Eso pasa con otros grupos, con otras fichas. Con ustedes no. Esta fue, por aquí creo que está Yasmín, que está acá en este grupo. Qué pena ahí si utilizo nombres, pero pues yo a veces lo saco de los listados de los estudiantes. Este es un listado que ustedes hicieron o les digitaron o pagaron a alguien para que, como tenían tanta información, que digitara. De una vez hicieron una mala contratación, contrataron al que no era. Eso está terriblemente digitado, así de sencillo. ¿Por qué? Porque vemos que hay combinación de todo. Mayúsculas, minúsculas, textos en mayúsculas, textos en minúsculas, pero peor aún, hay unos espacios sobrantes. En Sebastián Ruiz, ustedes ven que Sebastián está corrido. Significa que la persona que empezó a digitar presionó primero la barra espaciadora. O porque le encanta esa barra, o porque pues de pronto por equivocación la presionó y ni se dio cuenta. Lo mismo con el tercero. Ahora peor aún. En el intermedio entre Galindo y Liliana hay 2 espacios. Y peor aún, nuestros ojos no lo perciben. Es que, por ejemplo, este Sebastián, este Jaramillo, Rodrigo Martínez Jaramillo, tiene un espacio al final que lastimosamente nuestros ojos, si no ingresamos a la celda, al modo de edición, no lo vamos a percibir. Por ejemplo, aquí no lo hay, acá también Joana tiene un espacio al final, Yerlain no, este también tiene un espacio al final, Galindo Liliana también, Verónica no, Mariana tampoco, este tampoco, no, no, y este sí. Entonces, todos estos espaciecitos que dejamos al final, pues nosotros no lo vamos a poder percibir, pero Excel ya lo tiene percibido, ya lo identificó. Y eso, cuando usted va a hacer análisis de datos, eso es una galleta. Aún con estos espacios intermedios, aún con estos espacios iniciales. Entonces, mucho cuidado. Entonces, cuando yo tengo una base de datos como esta que está terriblemente digitada, mal digitada, yo tengo que organizarla. Entonces, para eso, la vamos a organizar de forma adecuada. Entonces, vamos a revisar unas funciones antes de llegar a eso. Vamos a revisar una función que se llama majus, vamos a revisar una función que se llama minus, vamos a revisar una función que se llama non propio y vamos a revisar una función que se llama espacios. Vamos a revisar estas 4 funciones. Entonces, miren ya todas las funciones que llevamos en este momentico. Listo. Cuando yo estoy trabajando en Word, eso es una berraquera. Porque usted, por ejemplo, si tiene esto, a ver una que esté, bueno, esta no está tan horrible. Esta, copiemos acá a Sebastián. Cuando usted está trabajando en Word y usted de pronto empezó a escribir y usted dijo, pucha, yo no necesitaba eso en mayúscula. Usted simplemente selecciona y con esta herramienta hace ese cambio. Lo que pasa es que la gente borra, pero no es necesario. Yo selecciono, me vengo a la cinta inicio y acá aparece una herramienta que llama cambiar mayúsculas a minúsculas. Entonces, si yo lo quiero en minúscula, minúscula. Si yo lo quiero tipo oración, que inicie con mayúscula, tipo oración. Si yo lo quiero con cada mayúscula en cada palabra, y solucioné el lío. En Word es súper sencillo. En Excel es más sencillo, pero yo tengo que conocer que esta herramienta en Excel no existe. Entonces lo tengo que hacer a través de funciones o a través de una herramienta que se llama plugin. Entonces, ¿qué pasa? Usted se tiene que olvidar de Word. Mira, es que yo en Word, no, mi hija está trabajando en Excel. Entonces olvídese de Word.
En Word ya sabemos que eso es súper fácil. En Excel es más sencillo. Lo que pasa es que la tengo que conocer. Entonces yo aquí en Excel no puedo hacer eso que hice en Word. Mire que la herramienta no existe. Más adelante vamos a ver este plugin. Entonces este plugin es una maravilla. Yo selecciono y le digo, páseme todo eso a mayúscula y ya me lo paso a mayúscula. ¿Sí ven? Pero como ustedes no lo tienen en este momento, entonces me río porque no lo tienen en este momento. Luego lo vamos a tener. ¿Listo? Y se los van a enseñar a instalar. Ahora, vamos a hacerlo a través de función. Entonces ya viene algo. Mire, entonces cuando yo quiero pasar una cadena de texto a mayúscula, tengo que hacerlo con función. Correcto, lo tiene que hacer con función. Para eso aparecen las funciones de texto, la función mayús. Entonces yo le voy a decir, ve a mayús, páseme esta cadena, aunque yo ya la pasé ahí a mayúscula con la herramienta, no importa, páseme esta cadena a mayúscula. Entonces le seleccioné, le doy enter y ahí me la paso a mayúscula. Y ahora lo único que voy a hacer es que voy a arrastrar de ahí para abajo y toda la cadena me quedó en mayúscula. Mírenla ahí. Entonces ya usted pudo pasar a mayúscula. Si lo que usted necesita es devolver a minúscula, pues existe una función que se llama minus. Ahí está. Entonces yo le voy a decir, páseme a minúscula esta cadena y yo lo que hago es que me la devuelve en minúscula. Ahí la tienen. Pero como estamos hablando de nombres propios, pues de pronto puede quedar mejor así que así. Pero para eso existe una función de texto que se llama nom propio, que lo que me hace es que colocar cadenas de texto iniciales en mayúsculas, que es perfecta para los nombres. Entonces le digo, colóqueme esa cadena con mayúsculas iniciales. Y lo que hago es que arrastro y ya todo me quedó más organizadito. ¿Cuál es el pero de utilizar esas funciones? No hay ningún pero, me solucionó el problema, quedó más bonito. Pero si hay un pero grande, y es que se sigue viendo los espacios. Los espacios. Entonces aparece una gran función muy útil que lo que hace es que me limpia el exceso de espacios intermedios al inicio o finales. Esa función se llama espacios. Entonces yo le digo, vea espacios, necesito que esa cadena me la limpie, me la depure, que me le quite esos espacios al inicio, al final o intermedios. Que la vamos a mirar. Entonces miren, por ejemplo, Sebastián Ruiz que tenía este espacio aquí, ya se lo quitó. Ya se lo quitó. Ahora, por ejemplo, este Muñoz también lo tenía, ya se lo quitó. Ahora por acá Bastidas ya se lo quitó. Ahora, por ejemplo, Carolina Castro ya se lo quitó. Mire que quedó uno. Esa función es espectacular. ¿Cuál es el problema? Que si yo la utilizo solita, ella se viene como está originalmente. Pero entonces, como yo ya conozco estas tres funciones, non propio, minus y mayus, entonces yo le puedo decir a espacios, vea espacios, vaya, límpieme esa cadena, pero colóqueme todo en mayúscula. Un ejemplo. Ay, es que eso se puede hacer. Pues claro, se puede hacer lo que quiera. Lo que pasa es que hay que hacerlo bien. Y para eso están haciendo el curso. Para que ustedes aprendan a mezclar funciones y obtengan resultados idóneos, buenos. Ahí mire que estoy mezclando dos funciones. Errores comunes cuando utilizan dos funciones, que van y le colocan a mayús otra vez el igual. Eso no se puede hacer. El igual solamente se coloca una sola vez, a excepción cuando estemos haciendo comparaciones que las vamos a ver en funciones de búsqueda y funciones lógicas. Ahí le voy a decir, quíteme de espacios, pero de una vez colóqueme todo en mayúscula. Un ejemplo. Entonces mire cómo va a quedar eso. Una maravilla. Quedó depuradita la base de datos. No, es que yo no quiero que quede en mayúscula, eso se ve como regaño. Bueno, entonces non propio. Y también le quedó depuradita esa base de datos.
limpiecita, esa es la base de datos Más perfecta, presentada. mejor presentada, correcto. Ahora mire lo que va a suceder, pero antes de que continuemos, preguntas, dudas, inquietudes. Todo Profe, claro. Blanca, bien pueda. profe, de haber conocido antes todas estas mezclas, me hubiera ahorrado una cantidad de trabajo y tiempo. Pero bueno, Correcto, ya, me hubieran servido correcto, no, yo muchísimo. sé. Y más, creo que Blanca es de la registraduría o de los profes. De la registraduría, profe. De la registraduría, correcto. Ahí se presenta mucho eso. Y yo también tuve un curso con unos profes de la gobernación, de los colegios no certificados de acá del departamento de Risaralda, y sí que sería muy útil eso, porque yo veo que sufren mucho con ese tipo de listados, Sí, profe. porque Yo se los también. entregan muy mal digitados, porque como los copian y los pegan o los exporta un software, entonces eso es una cosa horrible. Yo revisaba una base de datos donde se consolidaban todas las PQRs que entraban y allí a veces me las ponían mayúsculas, minúsculas, con espacio. Exacto. Y más cuando viene los formularios que digitan las personas, Exacto. peor todavía. Sí, Ajá. profe. Bueno, profe, muchas gracias. Listo. Entonces por ahí dice Justin, necesariamente entonces tengo que volver a pasar a una nueva columna, a una nota. Correcto, ya iba para allá, Justin. Muy buena pregunta. Entonces, mire, yo aquí lo que hice fue que combiné espacios con nom propio de esta celda que está aquí para que me limpiara la tabla original. Eso es lo que está diciendo Justin. Venga, entonces yo tengo que utilizar una celda aparte para poder hacer eso. Claro que sí. A no ser, a no ser que cuando usted ya sea un Excel intermedio, usted ya no utilice eso que yo estoy haciendo, sino que usted lo haga a través de esta herramientica. Pero como en este momento no, usted todavía es un Excel básico, entonces lo está haciendo como yo le estoy mostrando. Además, tenemos que conocer las dos alternativas, porque de pronto esta algún día deja de existir, entonces me voy a perjudicar porque no conozco las funciones. Ya sabemos que existen. Ahora, algunos me dicen, no, mire, ¿qué pasa si yo coloco primero a non propio y luego coloco a la función espacios? No pasa nada, también sirve el orden allí. En este caso de esas funciones, no le va a alterar el resultado. Mire que va a dar lo mismo. ¿Sí ven? Ahí no importa si primero va non propio que espacios o espacios y luego non propio. Eso sí, ojo, les estoy poniendo mucho, o sea, me centro mucho y soy muy, les hago mucho énfasis en esto. Cada vez que carguen una función, tienen que abrir el paréntesis respectivo de esa función. No lo pueden abrir sin paréntesis. Y miren que al abrir al escribir la otra función, también le abrí su respectivo paréntesis. Y por esa razón es que Excel empieza a colocarle colores a los paréntesis. Ojo, yo sé que ustedes se ríen y dicen a este man tan bobo, pero esos colorcitos no es de bonito de Excel. Lo que él hace es que le representa los números de paréntesis que usted abre para que de igual forma los cierre. El último paréntesis que se cierra siempre queda de color negro. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo abriera aquí otra función, que no, pues no lo puedo hacer, pero vamos a colocar el ejemplo, mire que me le colocó otro color al paréntesis. Y mire que acá al cerrarlos ya cerré el morado. Listo, bien. Ya cerré el rojo, bien. Pero le hace falta cerrar el último, que es el de color negrito. Entonces, mucho cuidado con eso. Los paréntesis son importantísimos cuando combinen varias funciones. Siempre hay que abrir el paréntesis a la función que se abra. Siempre, siempre, siempre. ¿Listo? Vamos a ver qué pasaría si yo no cierro ese último y le doy Enter. Entonces, Excel trata de ayudarle. Entonces, mire, hemos encontrado un error de escritura en la fórmula y hemos intentado corregirla A. Entonces le coloca el paréntesis que debía haber cerrado. ¿Desea aceptar la corrección? Pues muchos le dicen que no. Entonces nunca le da. Y le queda ahí uno, ay, no, si yo la tengo buena, si me la enseñó mía. No, le falta el paréntesis. Listo, entonces mucho cuidado con eso. Ahora, muy bueno, Justin me decía, volvamos al caso de Justin. Justin me estaba diciendo, mire, entonces, para yo hacer esto, tengo que utilizar otra columna. Claro, en este caso sí me veo obligado a hacerlo. Ahora miren lo que va a suceder,
que lo vimos en una clase anterior, si yo borro esta columna, porque claro, como yo ya tengo el resultado anhelado, esperado, este fue el que me quedó perfecto, entonces generalmente la persona llega y mismo borra esta. Entonces mire lo que me generó, un error de referencia. Ya saben que el error de referencia se genera cuando yo elimino una columna o una fila de la cual dependía una función. Claro, recuerden que esta función dependía de esa columna que acabé de borrar. Entonces, para eso sirve una herramienta que vimos al principio que se llama pegado especial. Como está la base de datos mala, horrible, fea, y yo ya tengo la bonita, entonces yo selecciono la bonita, copio. Vengo para acá y le doy un pegado especial de solo valores. Aceptar y ya la base de datos me quedó perfectamente. Y yo ya ahora sí podría borrar todo esto de aquí para allá. Eso ya no se va a afectar. Porque realmente lo que traje aquí fue los valores y todo esto quedó perfecto. Mire que ya no hay espacios al final. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes ahí con eso? Claro, muy bien. Justin estaba diciendo ahí lo de los paréntesis. John Freddy, bien pueda. No, profe, todo muy claro, gracias. Perfecto. ¿Alguien alguna pregunta, duda? Bien pueda, hagan todas las preguntas que quieran hacer. Cristian, bien pueda. Profe, una preguntita, es para que, pues es bueno saber siempre para qué se utiliza siempre, o sea, sobre todo más esta función, aparte pues, de los espacios y qué más, o sea, como para hacer lo cotidiano, porque una vez se le da la paloma y no puede pues así, pero así, o sea, ¿qué es lo más que se utiliza para esta función? ¿Qué es lo que más se utilizan en...? Sí, Jennifer, es verdad. Sí, Cristian, de pronto hable un poquitico más duro o acérquese un poco más al micrófono, porque yo le alcancé a entender, pero para que papacito, perdón, Jennifer dijo que pasito, muy pasito. Bien pueda, Cristian. Es que para que, o sea, para qué más se utiliza esta función, aparte de borrar los espacios y Para eso, Cristian, para limpiar, depurar bases de datos que fueron mal digitadas en algún momento. Yo hablo de mal digitado no porque esté mal escrito el nombre, obviamente si el nombre está mal escrito y no tiene la tilde y eso, pues obviamente en nuestra lengua estaríamos hablando de mal escrito. Pero en las bases de datos, cuando nosotros tenemos para hacer ciertas operaciones, como de pronto vimos con la función igual, miren, acá de una vez les digo, vea, por ejemplo, Carlos Alberto Martínez Vélez, verdadero. Y si yo vengo y al final le coloco el espacio, mire lo que me dio de una también. Entonces, en este caso, esa función espacios me sirve para eso, para depurar esas bases de datos donde hay cadenas de texto, donde muy seguramente la persona que digitó de pronto colocó un espacio de más al final, al inicio, en el intermedio de una palabra, y de pronto lo que yo voy a hacer con esas bases de datos es un análisis luego. Entonces, si Excel encuentra esos espacios al final, al inicio, el resultado no va a ser el que yo espero. Entonces, realmente esa función lo que hace es eso, cumplir esa función, esa misión más bien, de depurarme todos esos espacios excesivos y limpiarme la base de datos. Pero es en ese caso, sí, yo entiendo su pregunta, pero digamos que es para eso. No sé si sea claro. todo bien, sí, gracias, profe. Listo, Cristian. Bueno, muy bien. Entonces ahí hemos finalizado el archivo funciones de texto 1. Miren ya las funciones que vimos. 1, 2, con espacios 3, mayús, minus y non propio. Ahí vamos. Voy a mirar el otro archivito, no recuerdo el de funciones de texto 2, que tiene, si es para que de pronto ustedes intenten hacer algo, o si hay nuevas funciones para... sí, claro, acá siguen las funciones de concatenar, izquierda, derecha y met. Entonces, miren, voy a abrir el archivo funciones de texto 2 que aparece en la guía. Funciones de texto 2. Vamos a empezar para que finalicemos también y nos tengamos mucho. Vamos a hacer este. Entonces, ojo,
Acá hay una base de datos que tiene una información previa. Precio comercial, placa del vehículo, marca y modelo. Y estamos esperando diligenciar esta información. Ahora, mire lo que me dice. El número del motor se genera con los 3 primeros caracteres de la placa y los 2 últimos caracteres del modelo. ¿Eso qué quiere decir? Que acá el número de motor, eso va a quedar WSB, los 3 primeros de la placa y los 2 últimos del modelo, 85. La otra va a quedar BZI y el 02. Mire que me apareció como una lista borrable, eso se llama autorrellenar, pero no lo vamos a hacer así. Si es claro lo que nos están pidiendo, los 3 primeros de la placa y los 2 últimos del modelo. Con eso van a sacar los números de motor de esos vehículos. Digamos que aquí estamos haciendo o simulando un ejercicio. Anteriormente los códigos contables se sacaban así, de la mezcla de diferentes elementos, del serial, con el modelo, con la referencia, con el código del lote, bueno, etcétera. Ahora digamos que necesitamos eso. Entonces, ojo, cuando necesitamos juntar 2 cadenas de texto que se encuentran en diferentes posiciones, tenemos que utilizar una función que se llama concatenar. Entonces acá vamos a ver otras funciones de texto, las cuales son concatenar, la cual es izquierda, derecha y extrae o mete. Esas son las que vamos a utilizar. Cuando yo necesito juntar 2 cadenas de texto que están en diferentes lugares, mire que necesito juntar un pedazo de aquí con otro pedazo de acá. Ahí debo utilizar la función concatenar. La función concatenar lo que me permite es juntar cadenas de texto que están en diferentes lugares. Entonces, si yo vengo y llamo a la función concatenar, mire lo que me dice. Une varios elementos de texto en uno solo. Y mire los argumentos que me pide esa función. Texto 1, texto 2 y puntos suspensivos. Ella permite concatenar hasta 255 cadenas de texto. Venga, si es verdad, vamos a corregir. Vamos a ver acá. 255 cadenas de texto. Eso sería una cosa loca, ¿no? Entonces vamos a llamarla concatenar. Texto 1, pues necesito concatenar la placa, punto y coma, con el modelo, pero aquí nos va a pasar algo, miren. Me concatenó, me juntó las 2 cadenas. Me concatenó toda la placa y todo el modelo. Pero aquí no me pidieron eso, me pidieron las 3 primeras de la placa y las 2 últimas del modelo. Concatenar aquí me sirve, pero debo fusionarla con otras funciones. ¿Por qué? Porque es que necesito las 3 iniciales de la placa y las 2 últimas de modelo. Ahí es donde aparecen estas funciones, izquierda y derecha. Entonces, vamos a mirar. Llamo la función izquierda. Mira lo que dice izquierda. Devuelve el número especificado de caracteres del principio de una cadena de texto. Entonces, esa es la que me sirve. ¿Para qué? Para las 3 iniciales de placa. ¿Qué me pide izquierda? Texto y el número de caracteres. El texto, en este caso la placa. ¿Cuántos caracteres? Pues me están diciendo que los 3 primeros, entonces 3. Cierro el paréntesis de esa función y todavía me falta concatenar ¿qué? El modelo. Entonces aquí seguiría punto y coma para concatenar la cadena 2, el texto 2. Ya nos dimos cuenta que si yo selecciono la celda, pues me va a traer todo ese valor y solamente necesito los 2 últimos. Entonces lo contrario de izquierda, la función derecha. Texto, el modelo. ¿Cuántos caracteres? 2. Son los 2 últimos. Cierro el paréntesis y me hace falta cerrar el paréntesis de concatenar. Ahí tenemos la función que nos va a permitir concatenar las 3 primeras valores de la placa con los 2 últimos del modelo. ¿Qué preguntas, qué inquietudes tienen hasta ahí? Yo sé que esa es un poquito ya más compleja, pero mire que estamos mezclando 3 funciones para obtener un solo resultado. Y mire que eso se puede hacer. Ahí sí ella lleva ese orden,
no podría empezar con la función izquierda, porque entonces ¿en qué momento concatenaría? A no ser que solamente me estuvieran pidiendo, por ejemplo, las dos iniciales, ahí sí llamaría solamente la función izquierda. Pero como en este momento me están pidiendo que junte un pedazo de acá con un pedazo de acá, debo iniciar con la función concatenar. ¿Por qué utilicé izquierda? Porque me pidieron que de la placa fueran las tres primeras. Recuerden que izquierda va a extraer o va a llamar la cadena de izquierda a derecha, las iniciales. Y llamé la función derecha acá porque necesitaba las de derecha a izquierda, las últimas. Entonces, por eso en este caso utilicé derecha. ¿Por qué dos? Porque necesitaba los dos últimos. Él extrae de derecha a izquierda e izquierda extrae de izquierda a derecha el número de caracteres que yo le especifique aquí. Dudas, preguntas, bien pueda porque ya finalizamos y lo otro lo continuamos la próxima semana. Dudas, preguntas, inquietudes. Ay, sí, ya sé. Julián, ¿qué le pasó? Está suspirando ahí. Le activó el micrófono a Julián. Cristian, bien pueda. Una preguntita, pues yo pues ya había visto la función esa, pero entonces yo por decir tenía una lista, una base de datos de todos los compañeros, los colaboradores, y quería solamente concatenar y extraer las iniciales de solo las iniciales de los dos nombres y los dos apellidos, solo las iniciales. La verdad no fui capaz, no fui capaz, y pues ya que está tocando el tema, si lo podría explicar o es más adelante, pues, pues como mirar el ejercicio, cómo se extraía solamente la inicial de cada nombre, o sea, el primero, el segundo y del primer apellido, el segundo apellido. Las iniciales, o sea, si era Carlos Pérez, CP, si es Eumir Pulido, EP, si es Diana Botero, DB. Si eran cuatro, pero como eran cuatro nombres, era solamente capaz de llegar hasta donde usted estaba haciendo ahorita. Las primeras izquierda y las últimas, pero no era capaz de como entrar en el medio y de sacar las iniciales del segundo nombre y el primer apellido. Correcto, ahí, bueno, Cristian, para los que no le alcanzan a escuchar, Cristian está preguntando que él en un ejercicio necesitaba extraer como las iniciales del nombre y de los apellidos y que él intentó hacerlo pues con estas funciones, pero que no fue posible porque obviamente no le iba a dar y obviamente no le iba a dar. ¿Por qué no le iba a dar, Cristian? Primero que todo, porque si usted pensaba hacer eso, pues inicialmente, usted debería tener por separado los nombres y los apellidos. Si usted los tiene en una misma celda, complicadísimo. Porque ¿qué pasaría si los tuviera en la misma celda? O sea, usted tuviera aquí a Diana Botero, aquí a Eumir Pulido, aquí a Carlos Pérez y aquí a Cristian. Que si usted tiene todos sus valores en una misma celda, entonces todos ellos deberían tener la misma longitud. ¿Eso qué quiere decir? Que los nombres, un ejemplo, todos deberían tener o 5 caracteres, o 6 caracteres, o 10 caracteres, para que cuando usted le diera las coordenadas a través de concatenar de izquierda a derecha, lo que utilizara, pues fuera capaz de hacer eso. Pero como en nombres y apellidos no tenemos las mismas longitudes, Cristian no tiene los mismos caracteres de Diana, o de Umir, o de Viviana. Es muy difícil. Entonces, ahí usted está obligado a que el primer nombre esté en una columna, el segundo nombre esté en otra columna, eso lo vamos a ver en la próxima clase. En la tercera columna, el primer apellido, y en la cuarta columna, el cuarto apellido. Ahí sí, con concatenar izquierdo, usted podría sacar eso. Pero si usted lo tiene en una misma celda, no, Cristian, olvídese, complicadísimo. Entonces, la próxima semana, de pronto con las herramientas que vamos a ver, de pronto ahí ya usted pueda acomodarse un poquitico más. Pero sí entiendo su pregunta. No sé si sea un poco más claro ahí con eso. No, está bien, sí, de igual forma no daba, sino que yo, pues, a punta de tutoriales estaba viendo así, pero sí, no, es muy difícil. Usted tenía todo en una misma celda, ¿cierto? Sí, y yo lo separé, y no que pues uno siempre trata de simplificar, o sea, o de minimizar. Exacto.
Entonces, no, sí se puede hacer, Cristian, pero ahí tendríamos que pasar a un Excel súper avanzado porque usted entonces tendría que utilizar unas funciones de extrae con longitud para que él vaya y le analice la primer cadena, cuente cuántos caracteres tiene esa primer cadena, digamos que es Carlos. Entonces él dice, Carlos tiene 6 caracteres. Y de eso, cuando él ya identifique la longitud que tiene esa cadena, pues diga que le va a sacar 3. Entonces, car. Luego él va y analiza el otro. El otro es eumir, tiene 5. Entonces va a quedar eum. Listo. Y así sucesivamente. Eso sí se puede hacer, pero eso le tocaría fusionar varias funciones de texto y de longitud para que pudiera contabilizarle como esas cadenas, cada carácter en cada palabra. Se vuelve complicado, pero sí se puede hacer. No es que sea imposible, pero sería complicadita. Esa está buena para que de pronto si algo me la envía el correo y miremos a ver si soy capaz de resolvérsela. Justin me dice, bueno, yo tengo dudas porque realmente concatenar me queda como difícil de entenderlo. Concatenar realmente lo que le va a permitir a usted, Justin, es juntar cadenas de texto que están en columnas alternas. Entonces, no piense en este momento en derecha e izquierda, dentro de 8 días la volvemos a ver bien para que le quede más claro. Concatenar lo que le va a permitir es fusionar cadenas. Entonces, digamos, yo quiero que todo esto quede en una sola celda. Entonces, digamos que yo funciono esto. Entonces, todo le va a quedar en una sola celda. Para eso sirve concatenar. Piensa en este momento en concatenar, que le sirve para eso. Ya dentro de 8 días lo saco de esa inquietud que lo está agobiando con izquierda y derecha, porque seguimos con el ejercicio. Y le voy a mostrar también dónde se aplica ese concatenar. Por ejemplo, para el caso de Cristian, él dice, no, yo no quiero tener aquí primer apellido, segundo apellido, nombre, o usted le entrega una lista donde está primer apellido, segundo apellido, primer nombre, segundo nombre. Yo quiero que eso quede en una sola celda. Entonces ahí le sirve concatenar para que todo eso lo fusione en una sola celda. Ahí para eso serviría esa. Listo. Entonces les voy a pasar la lista de asistencia del día de hoy. Ahí disculpen el tiempo que les tomé de más. Ay, se me olvidó. Casi se me olvidó. Ficha 2261032, entonces les voy a enviar, les voy a compartir esta primer lista. Listo, Sandra, ya te ayudo con eso. Dame un momentico. Intermedio y el 226326. El próximo miércoles no tenemos videoconferencia. Listo, para que sepan, ya nos veríamos dentro de 15 días, porque esa semana, pues a nosotros por parte del SENA nos la dieron libre, además, pues libre porque nosotros trabajamos 4 sábados. Entonces, para que sepan, listo. De igual forma no nos vamos a perder de nada porque el curso se completa. Voy a detener la